La palabra de Dios es tan maravillosa y tan transformadora y tan milagrosa porque el poder está en quien soltó la palabra, y quien dejó escrita esta palabra y la soltó fue nuestro Dios. Cuando la palabra se escucha con fe, ocurren milagros que jamás esperábamos que pudiesen acontecer. Quiero leerles una palabra que habla de la fe, pero no de una fe que viene por lo que podemos ver, sino una fe que viene por lo que podemos creer. Hay dos niveles de fe. Una es la que se desata cuando vemos un milagro acontecer, algo que Dios ha hecho. Pero hay un nivel de fe que a Dios aún más le agrada, que es cuando creemos en su palabra, que es cuando no vemos, pero como lo hemos creído por lo que hemos oído, el milagro acontece. Wow, Dios dijo: benditos sean los que no vieron y creyeron. Nosotros no estuvimos ahí cuando Jesucristo hizo los milagros, pero Dios dijo que nosotros íbamos a ser bendecidos aún más, los que no hemos visto, pero hemos creído. Así que ese es un nivel de fe. El mundo habla de ver para creer. El mundo no cree de buenas a primeras, pero nosotros, los hijos de Dios, damos gracias a Dios por las cosas que no tenemos, pero que sabemos que vienen porque las hemos creído con fe. Así que quiero leer hoy día una palabra que está en Juan capítulo 4, versículo 46. Para variar, uno más de los milagros de nuestro amado Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios así: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó y se fue. ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Qué tremendo es esto! ¡Qué tremendo es cuando no necesitamos ver para creer! Y cuando creemos, también vemos. ¡Wow! La palabra de Dios es así. Tiene un poder extraordinario para aquel que la cree. Una vez yo posteaba en Facebook lo siguiente y decía: hay muchas palabras en la Biblia esperando ser creídas para que muchos milagros acontezcan. Y esta es una palabra que Dios está esperando que tú creas, para que el milagro que estás esperando, la sanidad que estás esperando, la respuesta que estás esperando, acontezca. Jesús fue un hombre querido y odiado por muchos. ¿Por qué? Querido por aquellos que lo esperaban, pero odiados por aquellos que no creían y que no creyeron y que le dieron vuelta a la espalda cuando Él vino a la tierra. Jesús habló de fe, algo que no habían hablado otras personas antes que Él. Jesús habló de que cuando creíamos en lo que el Padre había dicho para nosotros, eso acontecería. Y este es un mensaje de fe. Fíjese en algo, lo curioso de este mensaje. Dice este mensaje que Jesús había vuelto nuevamente a ese lugar y que ese era el lugar que había visto un milagro de Jesús acontecer. En aquel lugar habían visto cómo Jesús había convertido el agua en vino. Cuando Jesús convirtió el agua en vino, wow, causó un revuelo tremendo. Aún más los que probaban ese vino decían: wow, guardaron el mejor vino para el final, sin saber que ese vino había sido convertido por Jesucristo. Él había hecho el milagro. Y cuando vieron ese milagro, muchos de los que estaban ahí creyeron. Pero en esta ocasión Jesucristo había regresado a ese lugar. Y Jesús ahora no quería hacer un milagro para que todos lo vieran y de esa manera pudieran verlo. Se acerca un hombre que era un oficial del rey de ese lugar y le dice: Jesús, estaba desesperado: Jesús, desciende a mi casa, que mi hijo está a punto de morir.
Su hijo tenía una fiebre que lo estaba matando. Y dice la palabra de Dios que Jesucristo le responde y le dice: si no creyereis, si no viereis las señales y los prodigios, ¿acaso no vas a creer? Y este hombre le dijo: por favor, Señor, desciende a mi casa, que mi hijo se está muriendo. ¿Qué es lo que le responde Jesucristo después de esto? Le dice: ve, tu hijo vive. ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Este hombre tuvo un nivel de fe tan tremendo. Y yo admiro la fe de este hombre. ¿Por qué? Porque si este hombre no hubiese creído, le hubiese insistido a Jesús: Jesús, ve por favor y haz tú mismo el milagro allá. Pero sin embargo, la palabra dice que cuando Jesucristo le dijo: tu hijo vive, este hombre se fue. Y eso nos da a demostrar que él creyó en que su hijo estaba sano, no porque lo había visto, no porque Jesucristo había ido a tocar a ese niño, no porque Jesucristo había ido a la casa a hacer el milagro. Él no creyó porque vio, sino que creyó a la palabra que Jesús había dicho. Hoy en día no vemos a Jesús. Hoy en día estamos orando por sanidades, estamos orando por respuesta, estamos orando por muchas cosas, pero no vemos a Jesús llegar a nuestros hogares y responder. Lo que Jesús está esperando que tú hagas es que creas a su palabra, es que te enfoques en su palabra. Cuando creemos a la palabra de Dios, las señales acontecen, los milagros, las maravillas, los prodigios acontecen. Tomás no creía en que Jesucristo había resucitado. Cuando los discípulos le dijeron: el Maestro estuvo con nosotros, Tomás dijo: si no me dejara el Maestro meter mi mano en su costado y mi dedo en su llaga, yo no creeré. Cuando Jesucristo se le aparece, le dice: Tomás, pon tu mano en mi costado y pon tu dedo en mi llaga. Y Jesús le dice, mira a Tomás y le dice: Tomás, ahora que has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ese es el nivel de fe que hoy día Dios quiere soltar en este mensaje. Un nivel de fe superior, que no está esperando ver para creer, sino que está esperando creer para ver. Hoy día tenemos esto. La palabra de Dios es todo lo que necesitamos. Creerla para ver acontecer los milagros y las respuestas que estamos esperando. Yo sé que hay muchas cosas que le puedes estar pidiendo a Dios. Sé que hay muchas cosas en donde no has visto respuesta. Pero este puede ser el momento para creer en que Jesús lo hará. Para creer y para ver. No esperar a ver para poder creer, sino ver por intermedio de esta palabra y creer que Dios va a responder, que Dios hará el milagro, que Dios soltará esa respuesta, que Dios te dará esa sanidad. Este es el momento para creer en lo que Dios ya dijo que acontecería. Este es el momento para ver a Jesús moverse por intermedio de su palabra. Miren cómo termina este mensaje. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. ¡Wow! En el instante en el que él creyó lo que Jesucristo le dijo, en ese instante su hijo comenzó a estar mejor. En el instante en que tú empieces a creer, será el instante en el que empieces a ver. Toma esta palabra. Esta palabra es para aquel que cree. Jesús dijo: si crees verás la gloria de Dios. También dijo: para el que cree todo lo es posible. Este mensaje es para que creas ahora y para que después de creer puedas ver lo que Jesús va a hacer. Estás enfermo, estás pidiendo por un familiar enfermo.
Estás aproblemado, estás confundido, quieres cambiar tu vida y no sabes cómo. Cree que Jesús lo puede hacer ahora. Y vas a empezar a ver lo que has creído. Yo quiero bendecir a todos los que están ahí oyendo esta palabra. Quiero bendecirte y quiero invitarte a creer. Cuando tú creas, va a acontecer, vas a poder verlo. No solamente esta palabra nos muestra que cuando creemos los milagros acontecen. En la Biblia hay muchas palabras de personas que creyeron a lo que Jesús dijo y vieron lo que sus ojos jamás esperaron ver. Yo quiero hoy día profetizar en el nombre de Jesús que tus ojos verán lo que jamás esperaron ver. Yo te bendigo ahí donde estás escuchando esta palabra y siento por medio del Espíritu Santo que tu fe hoy día está creciendo y que estás creyendo aquello que habías dejado de creer. Los milagros que habías pensado que no ocurrirían van a empezar a ocurrir, porque en este momento estás volviendo a creer. Vuelve a creer por tus sueños. Vuelve a creer por ese emprendimiento que habías dejado de creer. Por tus sueños de que te vaya bien en la vida. Vuelve a creer. Vuelve a creer que Jesús puede cambiar tu vida. Vuelve a creer. Vuelve a creer que Jesús te puede levantar el día de hoy y lo vas a ver y lo vas a experimentar. Con tus propios ojos lo vas a ver. Vuelve a creer como creyó este oficial, que su hijo estaba mejor y no esperó a que Jesucristo fuera a su casa, sino que simplemente creyó en lo que oyó. Crea esta palabra y vas a ver que lo que estabas esperando va a suceder. Te bendigo en el nombre de Jesús. Bendiciones y gracias por escuchar este mensaje directamente del cielo para ti. Ahora es a ti a quien le toca creer. Cree solamente. Es todo lo que Dios está esperando de ti, que creas. Te bendigo en el nombre de Jesús. Nos vemos.